Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Bienvenidos a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos, como también un nuevo video de los caramelitos de Lishan. Espero que este video les guste. Sin más que decir, comencemos con el video. El 5 de febrero el estudio de nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo con 2 fotografías por el quinto día del primer mes lunar. El 6 de febrero, nuestro Shan fue anunciado como uno de los actores que formarán parte de la serie Donde los sueños comienzan. La serie se centrará en la ciudad de Beijing en la época de 1970 y tratará sobre un grupo de jóvenes que experimentarán los diferentes cambios de vida y lucharán por conseguir sus sueños. Nuestro Shan va a interpretar a uno de los personajes principales llamados Xiao Chunsen, quien es un joven soñador que se llega a enamorar de Jianlina, pero para poder conquistarla le pide la ayuda de su hermano Li Chaoyang, quien también se llega a enamorar de Jianlina. Las grabaciones de esta serie ya comenzaron y tendrá aproximadamente 40 capítulos, y el género es de romance, drama y juventud. Esperemos de que todo le vaya excelente a nuestro Shan en este nuevo proyecto. El 6 de febrero el estudio de nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo con 2 fotografías por el sexto día del primer mes lunar. El 7 de febrero nuestro Shan actualizó su cuenta de Douyin con un video publicitario junto a la marca Yusmile. El 7 de febrero el estudio de nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo con 2 fotografías por el séptimo día del primer mes lunar. El 8 de febrero la marca Gucci actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a nuestro Shan. El 10 de febrero la marca Yusmile actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a nuestro Shan. El 10 de febrero nuestro Shan estuvo presente en el lanzamiento de un nuevo producto de la marca Yusmile. Hello， 欢迎站站，好久不见，跟大家先问个好。Hello， 大家好，我是 Usmile 品牌代言人肖战，很高兴今天在这里跟大家笑着见。耶，笑着见，每次看到站站都是笑容满面哈，给大家带来很快乐的感觉。是，今天肖战啊，对不对？大家去经常念念站站的名字，然后保持一个很快乐的一个状态。那作为品牌代言人，也想问一下站站，你心中的这些跟笑有关的成语是什么？比如说这个，这个是笑，一个代表一个字哦，口，笑，口，这是什么？唱啊，唱歌，笑口常开，笑口常开，你好厉害哦！你不会每个都是秒答对吧？来看一下，笑口常开，回答正确。好，造个句好不好？笑口常开。笑口常开，好运自然来，好运自然来。还有大家很喜欢的，给大家快速的看一下，这个呢就是我们的经典美学，它用一种罗马柱的一个样式哈，融入到了产品，包括这个电动牙刷的握持感都会非常的有这个时尚度。然后接着呢是我们的另外一款设计，我们的时尚美学的概念融入到了我们这个午夜对电动牙刷的理解。我们请站站把它取到我们的手中，跟大家来近距离的分享一下。非常非常的有未来感。哇，这个颜色跟你的造型今天好搭啊！对，一个比较低的一个水平，现在呢升上了一个高的水平。哎，所以这个水晶球就模拟的是我们的牙齿的这个表面。哦，好了，下面我们请肖战用力用牙刷来压这个水晶球表面。哦，好，那我现在用力了，有什么感受？哎，对对对，有什么感受？哦，现在就是有间断的更强高科技的产品。在这个马上接近尾声了，也想问问站站，最后有什么话要跟大家分享呢？啊，今天很开心可以和 Usmile 一起跟大家分享口腔护理的健康知识，当然我自己也学到了很多，然后希望可以和 Usmile 一起守护大家的自信笑容。新的一年要好好的刷牙哦，哎，要好好的刷牙，也祝我们站站新的一年能够顺顺利利的，然后每天都开开心心的，笑口常开。好，谢谢，谢谢，下次再见喽，拜拜。
Tras su presentación, el estudio de nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías de nuestro Shan que fueron tomadas durante el lanzamiento. El 13 de febrero, nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías. El 7 de febrero, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo con un nuevo video de nuestro Yibo. El 7 de febrero, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo con su cuarta nota, donde nos cuentan que durante la sesión de fotos que tuvo nuestro Yibo, un lindo gatito se acercó y estuvo observando todo el proceso. El 7 de febrero, la película Anónimo actualizó su cuenta de Weibo con un pequeño tráiler oficial de la película. También la película Anónimo nos compartió los nuevos pósters de la película, donde podemos ver a nuestro Yibo vestido de su personaje. El 10 de febrero, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Douyin con un nuevo video. El 14 de febrero, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías de nuestro Yibo. También Yibo Oficial nos compartió su quinta nota, donde nos cuentan que nuestro Yibo se había levantado desde muy temprano para pintarse el cabello de color verde para el evento de Chanel, pero que nadie había notado que se había pintado el cabello. El proceso del cambio comenzó desde la madrugada y duró aproximadamente 2 horas, y que mantuvo su cabello de color verde por 12 días. Ahora empezaremos con los caramelitos de Lishan que tuvimos durante esta semana, pero primero comenzaremos con los CPNs. En aquí cuentan que durante el Año Nuevo Chino nuestro Didi no quería comer de más y que solo comía lo que las personas mayores le daban, y que nuestro Gege le dio té integral empaquetado para que reduzca la hinchazón. ¿Se acuerdan que en el anterior video les hablé un poco sobre la cena que hizo nuestro Gege durante el Año Nuevo Chino y que había rumores de que Didi había estado en la cena de nuestro Gege? Pues al parecer este CPN nos está dando la respuesta de que efectivamente Didi sí haya estado en la cena. El motivo por el cual nuestro Didi no quería comer de más es porque tenía que viajar a Shanxi para continuar con las grabaciones de la película y no quería engordar si comía mucho, así que solo comía lo que las personas mayores le daban. Tal vez podría referirse a los padres de Gege o a los papás de Didi, ya que posiblemente ellos también hayan estado en la cena. Es triste saber de que nuestro Didi no haya disfrutado de toda la comida que hizo nuestro Gege, pero al menos estamos felices de que ambos hayan pasado juntos el Año Nuevo Chino. En este CPN nuestro Gege estaba en una llamada telefónica con nuestro Didi. No sabemos cuándo fue esta llamada. Nuestro Gege le dice a Didi de que había soñado con él. No sabemos qué le habrá respondido Didi, pero nuestro Gege le contesta tonto. También le dice de que en su sueño Didi se veía más joven. Después nuestro Gege le dice de que debe ser porque ha pasado mucho tiempo desde que lo vio y le dijo de que cómo me compensarás. Yo también quiero saber cómo le compensará. Nuestro Gege le dice de que está demasiado feliz y que desea que ya llegue el
próximo mes y le dice de que le mostrará algo que lo hizo durante mucho tiempo y que seguramente le gustará, y que si no le gusta lo golpeará. Luego le dice de que le están llamando y que hablarán en la noche, y en ahí se corta la llamada. Debe ser difícil para ellos no verse durante mucho tiempo. En el siguiente CPN nos cuentan que la mamá de nuestro Gege suele ver los videos editados de nuestros chicos que realizan las fans, y a pesar de que ella sabe de que esos videos son falsos, a veces lo ve como si fueran tan reales. Un día vio un video editado en donde nuestro Gege atormenta a nuestro Didi. En ese momento Gege se encontraba a su lado y ella lo miró enojada, y nuestro Gege al ver la expresión de su mamá le pregunta si algo hizo mal. Después de que su mamá le haya regañado, nuestro Gege supo el porqué y murmuró sobre quién realmente es tu hijo. Hace un tiempo salió el rumor de que la mamá de Gege quiere bastante a nuestro Didi y que lo considera como su hijo. Es por eso que nuestro Gege se pregunta quién es realmente su hijo, porque al parecer le defiende más a su yerno que a su propio hijo. Me pregunto qué video habrá visto la mamá de nuestro Gege, porque de tantos videos que realizan nuestras hermanas es muy difícil de saber. También hay un rumor de que dicen de que al parecer este CPN fue contado por el papá de nuestro Gege. En este último CPN cuentan que nuestro Gege fue a ver a nuestro Didi, pero lo encontró durmiendo, así que nuestro Gege solo se quedó mirándolo hasta que él despierte. Esperó por 1 hora hasta que Didi despertó. Él se quedó sorprendido al saber que Gege se quedó esperándolo mientras él dormía, y le dijo a la persona que se encontraba presenciando eso que la próxima vez lo despierte cuando venga Gege. Esta persona se pregunta a quién debería de escuchar. Cuando leí este CPN, lo primero que se me vino a la mente fue esta escena de la película Toy Story. Así me lo imaginé a Gege mirando a Didi mientras él dormía. Este CPN fue tierno y algo raro. Yo en lo personal sí me asustaría un poco si veo a alguien que me está mirando mientras duermo. Por otro lado, la persona que presenció todo esto se pregunta a quién debería escuchar, ya que al parecer Gege no quería despertar a Didi porque lo veía muy cansado, pero nuestro Didi quería pasar tiempo con Gege. ¿Ustedes a quién creen que debería hacerle caso? ¿A nuestro Gege o a nuestro Didi? Ahora comenzaremos con los caramelitos. Tras la publicación que hizo la marca Gucci, algunas hermanas volvieron a comparar el dedo de Gege con el supuesto dedo de nuestro Didi, y de nuevo vemos la gran diferencia que hay. Estamos cada vez más seguras de que ese dedo le pertenece a Gege. Tenemos bastantes pruebas y cero dudas. Durante el lanzamiento del nuevo producto de la marca Jusmile, el presentador le preguntó a nuestro Gege si le gustan los platos con salsa de ajos, que es un ingrediente que suelen usarlo en la ciudad de Chongqing, y nuestro Gege dijo de que por supuesto le gusta la salsa de ajos. Hace un tiempo, durante el programa de Street Dance of China, uno de los conductores del programa le dijo a nuestro Didi de que anteriormente le había visto usar la salsa de sésamo en sus comidas, y nuestro Didi le respondió de que anteriormente solía comer sus comidas con la salsa de sésamo, pero un amigo que conoció durante el set de grabaciones le enseñó a comer sus comidas con la salsa de ajos para que así ya no sea muy picante sus comidas. Algo me dice de que ese supuesto amigo es nuestro Gege. El 12 de febrero, el fotógrafo Alex B volvió a publicar varias fotografías de algunas personas que se tomaron fotos dentro de su exposición, pero de todas las fotografías hubo uno en especial que nos llamó bastante la atención, y es esta fotografía donde se puede apreciar 2 piernas. Esta fotografía fue tomada por 2 hermanas tortugas que se vistieron con atuendos que representan a nuestros chicos. El pantalón de color blanco representa a Didi, ya que él usó ese pantalón durante el baile promocional para el programa de Street Dance of China, y el otro representa a Gege, ya que es el vestuario que utiliza siempre para interpretar al paciente número 5. También algo que nos dimos cuenta es que en todas las fotografías vemos que hay personas posando para la cámara, pero la única foto donde no se pueden ver a las personas es en la foto de nuestras hermanas. ¿Por qué razón dejó esa foto si solamente se pueden ver 2 piernas? Porque recordemos que en su anterior publicación eliminó la foto donde aparecían los muñequitos de nuestros chicos, pero esta vez dejó la foto. ¿Qué estará tratando de decirnos Alex B? ¿Que ahora ya se volvió tortuga? Bueno, hermanas y hermanos, como sabrán, el día de hoy, 14 de febrero, anunciaron que nuestros chicos estarán en el evento de Postales de Amor que se realizará el día 15 de febrero a la 1 de la tarde, hora de China. Posiblemente el evento sea de esta manera. Todos los artistas invitados estarán conectados en un videochat. Cada invitado dará sus bendiciones, mientras los demás artistas lo escucharán mediante un chat individual. Es decir, nuestros chicos escucharán sus deseos y se verán, pero mediante una pantalla. Ya faltan pocas horas para el evento, así que vayan a ver cuál es la diferencia de horario que tienen con China para saber la hora exacta en que se transmitirá en su país. En la descripción del video les dejaré el link del evento para que puedan verlo. Y recuerden que será a la 1 de la tarde, hora de China.
Bueno, hermanos y hermanas, hasta aquí fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Espero que este día lo estén pasando muy genial al lado de las personas que aman y aprecian. Feliz día del amor y la amistad. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. 想给你完全宠爱。